Hola, buenas tardes. Qué gusto saludarlos. Soy Patricia Altamirano Salgado y soy profesionista adscrita al programa de apoyo a instancias de mujeres en las entidades federativas. Este programa funciona a través de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y quiero aprovechar este espacio para agradecer las facilidades que el señor presidente José Luis Telles y la directora de esta instancia han dado para poder desempeñar nuestro trabajo. A continuación, voy a hacer una breve reflexión acerca del sistema de creencias y de qué manera este sistema de creencias influye en la violencia contra las mujeres. Comenzaré por describir que el sistema de creencias son ideas que hemos ido interiorizando en nuestra mente de forma inconsciente y que dirigen nuestros actos y nos impulsan a actuar de una u otra forma sin que sepamos la mayoría de las veces por qué. En pocas palabras, un sistema de creencias es el manual de instrucciones personal en el que reflejamos los pensamientos heredados sobre cómo desempeñarme en esta vida. Y aquí se me ocurre, por ejemplo, hemos escuchado continuamente que los que somos papás y mamás mencionamos que no hay una forma, no hay un manual acerca de cómo educar a nuestros hijos. Me parece que el sistema de creencias pudiera funcionar como eso, como esas instrucciones que tenemos acerca de cómo ser papá o de cómo ser mamá. Yo soy mamá de acuerdo a cómo vi que mi mamá era mamá conmigo, y los papás son papás de acuerdo a cómo ellos vieron que fue el desempeño de su padre. Pero aquí cabe hacer la pregunta, ¿cómo se crea o cómo se instaura un sistema de creencias? Un sistema de creencias incluye algunos aspectos que está relacionado con una experiencia significativa. Y se me ocurre de repente pensar que una experiencia significativa en la vida de las personas es el Día de Reyes. En nuestro país, el Día de Reyes tiene un significado muy especial para los niños. En este aspecto les quiero comentar, alguna vez un usuario en terapia comentaba que cuando él era niño, los reyes le trajeron un cinturón junto con un carro, junto con unas pistolas y junto con algunas otras cosas que generalmente les traen a los niños, ¿no? A los hombres. Y dice que cuando él se estaba poniendo el cinto, su papá le dijo, déjate lo pongo. Se lo acomodó y le enseñó a abrocharse. En algún momento pasó la mamá del chico y el señor le dijo, vamos a calarlo. Entonces, al momento de pasar, la señora le dio un cinturonazo a la señora, no fuerte, pero en ese momento el papá mencionó la frase, sí funciona, sí salió bueno. Cabe mencionar que la mamá ni siquiera volteó ni mencionó nada respecto a ese hecho. Pues en ese momento quedó instaurada en esta persona esa creencia. Fue sin palabras, si nos damos cuenta, pero el mensaje es claro, el cinturón sirve para golpear a las mujeres. Otro caso que me llama la atención y que quiero compartir con ustedes es, por ejemplo, una niña que también mencionaba que en Día de Reyes le trajeron los Santos Reyes una estufa, un burro para planchar y una pequeña planchita, acompañado de un mandil. Al abrir los regalos, la mamá le puso el mandil y le dijo, párate junto a la cocinita para ver cómo te ves. Al momento que la niña se para junto a la cocinita, la mamá le dice, te ves hermosa, qué bonito cuando ya estés haciendo tu propia comida en tu cocina. Al momento en que la niña ve la expresión de aprobación de la mamá, en ese momento queda fijada esta creencia en la mente de esta pequeña. Y la idea o la creencia que ella aporta es, la cocina es para las mujeres se ven bonitas en la cocina. Como este ejemplo, puede haber muchos. Y en todas las casas seguramente hay muchos de este tipo de ejemplos. Es así como quedan fijadas las creencias en las personas. Este sistema de creencias, y quisiera también analizar un poquito la palabra sistema. Cuando hablamos sistema, queremos decir que no es algo aleatorio, ni es algo
separado, es algo ordenado que tiene que ver con algunos aspectos como reforzar, como archivar, como guardar, ¿sí? Y entonces estas creencias se van reforzando cuando el niño lo ve en su casa. En el caso del maltrato hacia las mujeres, lo ven no solamente en su casa, sino también lo ven en la casa de sus tías, en la casa de la abuela, en la casa de las primas, en la casa de la vecina. Y entonces la creencia es que la vida es así, que es válido y que es permitido que los hombres golpeen a las mujeres y que las mujeres tengan que soportar o que tolerar esa vida de maltrato. Así de grande es la influencia que el sistema de creencias tiene en la perpetuación de la violencia contra las mujeres. Las creencias tienen ciertas características. Me voy a referir solamente a 3. Las características de las creencias es que son relativas, temporales y que involucran un vínculo de lealtad. Brevemente describiré a qué se refiere con lo de relativas. Es decir, son verdades solo para quien las profesa. Y en esta característica quisiera mencionar algo acerca de una creencia que estuvo arraigada durante mucho tiempo y que dañó a muchas mujeres, el famoso derecho de pernada. Es un término que se utilizó cuando las personas eran hacendadas, cuando había hombres con mucha riqueza, con mucho poder y que tenían mucho personal a su cargo. Si alguna chica, si algún muchacho que estaba a su cargo quería casarse, el derecho de pernada hacía que el patrón, el hacendado, tuviera relaciones sexuales primeramente él con la chica que el esposo. ¿Dónde estaba escrito? En ningún lado. Sin embargo, con el poder que esta persona tenía, hacía valer ese derecho. Este derecho de pernada, déjenme decirles, que es parte de lo que la lucha feminista ha logrado ir erradicando, que no es una lucha nueva, que sin embargo los resultados sí están siendo muy recientes. El derecho de pernada y la lucha feminista y todas estas cosas que se han logrado tienen más de 300 años documentadas. ¿Por qué documentadas? Pues porque antes las mujeres no tenían acceso a ningún tipo de educación. Se recordará que para que las mujeres pudieran tener acceso a los libros, aprender a leer y a escribir, tenían que recluirse en los monasterios para poder leer la Biblia, para poder hacer traducciones, y entonces era la única manera en que podían aprender a leer y escribir. Otra característica de las creencias es que son temporales, es decir, que pueden ajustarse de acuerdo a las circunstancias. Y aquí se me ocurre otro ejemplo. Antes, cuando los papás regañaban a los niños o ante alguna falta y que el niño preguntaba, ¿por qué me regañas? Una de las frases era, ¿porque soy tu mamá o porque soy tu papá? Y los niños al reclamar decían, pero es que tú no sabes lo que yo sé. Algo que alegábamos los mayores era, sé más que tú porque he vivido más tiempo. En estos momentos yo creo que hay niños de 4 años o de 5 años que saben más cosas del mundo, de la vida, de lo que yo pueda saber. Puedo tener yo más vivencias, es muy cierto, porque he vivido más años. Pero a eso me refiero cuando menciono que las características de las creencias son temporales y que hay que irlas actualizando. Una tercera característica es que involucran un vínculo de lealtad y no hacia cualquier persona. No vamos a hablar que es la lealtad hacia el señor de la tienda o hacia el señor que viene a vender el garrafón de agua. Es una lealtad hacia figuras significativas como el papá, la mamá, los abuelos, las tías, los tíos, la cultura y la sociedad en que nos desarrollamos. Y en este aspecto quisiera comentarles qué tanto se involucra el vínculo de lealtad. Recuerdo alguna usuaria que en terapia psicológica decía que una frase que mucho se mencionaba cuando ella era chica era de las mujeres de esta casa se dedican solamente a cuidar hijos, o en esta casa ninguna de las mujeres se divorcia. Y en esa situación a ella le tocó tolerar situación de mucha violencia y que le costaba mucho trabajo desprenderse de esa situación porque estaría rompiendo una lealtad con todas las mujeres de su familia. Y bueno,
ya entendimos o ya aprendimos qué es este sistema de creencia y de qué manera está tan fuertemente arraigado en las mujeres que atendemos en este Instituto de la Mujer. Pero ahora habría que preguntarnos, ¿cómo podemos derribar este sistema de creencias? Y aquí les voy a hacer una pequeña diferencia, una pequeña sugerencia. Primer paso, voy a identificar cuáles son esas creencias. Pero no solamente en mi cabeza, o no solamente voy a decir, ah, sí, esta creencia tiene que ver conmigo, ah, sí, esta creencia. El ejercicio, para que sea significativo, tenemos que escribir en un papel. ¿Cuáles son las creencias? Por ejemplo, las mujeres no sirven para hacer negocio. Por ejemplo, los hombres son los únicos que tienen la razón, si se trata de algún hombre. Reconozco estas creencias, las escribo, y el segundo paso es reconocer de dónde vienen, de quién las escuché, quién las vivió, cómo las vivió, y también con qué experiencias y emociones fue que yo las vinculé. ¿Sí? En esta parte quisiera hacer un breve paréntesis. Reconocer de dónde vienen no va a ser para juzgar a la persona que me las dijo, sino solamente para saber por qué la tengo y por qué tiene tanto peso en mi vida. No voy a juzgar y reconozco que la persona de la que me viene esta creencia pensó en su momento que eso era por mi bien. Entonces, una vez que he reconocido de dónde vienen esas creencias, empiezo a cuestionar ¿qué pasaría si cambio esa creencia? ¿Qué pasaría si esa creencia la adapto a mi vida actual? Por ejemplo, alguna otra creencia que es muy común escuchar en el consultorio es el hecho de que las mujeres solamente sirven para lavar trastes. Una forma de cuestionarme es, ¿de verdad solamente servimos para eso? ¿De verdad no hay más cosas que podamos hacer? Eso es reinterpretar esa creencia. A eso me refiero con cuestionarme. Es no dar por hecho que lo que yo traigo en la cabeza, que las ideas, que el sistema de creencias que yo tengo en la cabeza es el verdadero. Funcionó en algún momento, pero es momento de cuestionarlo. Otra pregunta que me va a servir para reinterpretar este sistema de creencias es ¿a quién traiciono? ¿De quién no tendría yo la aprobación? ¿Recuerdan lo que hablábamos de los ejemplos? Como el niño ve la aprobación en la cara de su papá y como la niña ve la aprobación en la cara de su mamá. Entonces cuestionarnos eso, ¿de quién yo no tendría la aprobación? ¿De quién perdería el cariño? Si yo me logro cuestionar eso, nos vamos a dar cuenta que generalmente de nadie, que si las actualizamos a lo que estamos viviendo ahorita, de nadie tendría yo que perder la aprobación. Y por último, bueno, pues hay que mencionar que cuando somos adultas es necesario cuestionarnos y construirme un nuevo sistema de creencias, donde no me siento lastimada, donde no me siento sometida, donde soy parte importante y donde lo que yo haga ahora va a repercutir en las creencias de mis hijos, de mis hijas y de algunas personas a mi alrededor. Agradezco muchísimo su atención.